con el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas. Antonio, bienvenido, buenos días. La democracia está de cumpleaños, hoy día 43 años. ¿Qué sentimientos te despierta esta realidad que vive Bolivia hace 43 años con una democracia que ha sido constante, que ha costado sangre, que ha costado muchas vidas y que, bueno, es un tesoro que tenemos y que obviamente nuevamente se va a revitalizar, espero, el próximo 19 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones, porque obviamente el voto es uno de los principales, el voto así democrático es uno de los principales beneficios de esta democracia que vivimos. Buenos días, Antonio. Buen Buenos día. días, un gusto de saludarlos. Sí, definitivamente es algo que es bueno recordar y siempre celebrar, ¿no? El haber elegido esta forma de elegir nuestras autoridades es muy importante. La democracia creo que es uno de los principales valores que tenemos en nuestro país, aunque indudablemente es compleja, ¿no? Somos un país muy extenso, con muchas particularidades, si tú quieres, y bueno, eso le da siempre tonalidades a nuestra democracia y le va dando estos ciclos interesantes, a veces complejos, que nos va mostrando durante este transcurso de tiempo. Claro, así es. Así es. Bueno, y como ves, estamos ya cerca del balotaje. El 19 es histórico, es primera vez en la historia de las elecciones presidenciales de Bolivia que se da el balotaje, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo, estos intentos dentro de lo que es la Asamblea Legislativa? eh, en alguna medida de retrasar, de boicotear en alguna medida. ¿Ves que hay un intento de boicot a las elecciones con esto, con este pedido que han hecho, con esta, digamos, este proyecto de ley? En realidad no es ningún pedido, es un proyecto de ley que llevaría a suspender a los vocales, con lo que las elecciones quedarían así como que volando en el aire? ¿Cómo ves este tema, Antonio? Una, una situación muy inusual, ¿no? Y además creo irresponsable, porque las reglas hay que respetarlas, no se acomodan las reglas en función a lo que ocurre. Yo creo que la convivencia pacífica siempre se da en función a los acuerdos que logran. Y la normativa existente es fruto de un acuerdo, pues, ¿no? Claro. Y la ley 026, que es la que rige los procesos electorales, que es la del régimen electoral, establece claramente lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y como tú decías, Marcelo, después de mucho tiempo, yo digo, es la primera vez que está ocurriendo un balotaje con las características, con estas características, ¿no? Anteriormente, esta situación de que no existía mayoría se resolvía en el Congreso. De ahí se llegó a pensar de que la gente votaba y no elegía. En cambio, ahora va a elegir. Es una elección dura, es una elección que finalmente uno la pierde por un voto o la gana por un voto, pero que no puede tener estos matices, ¿no? Yo no entiendo definitivamente cómo quienes están dentro de la Asamblea Legislativa, que deberían respetar al máximo esa su condición que deviene de la votación también del ciudadano, puedan presentar un proyecto con esas características, que me imagino tampoco ha seguido ningún eh, análisis y menos se ha dado la dispensación de trámite, que hubiera sido definitivamente una locura, ¿no? Ujú. Ahora, claro, porque estamos, es un clima y una época, ¿no? Muy tensa, ¿no? La que se dice, son elecciones muy diferentes, se está usando más lo que son redes sociales, la gente incluso ha dicho,
en este último tiempo no se están viendo tantas propuestas, pese a que sí, en algún momento se las ha mencionado, ¿no? Las propuestas, pero sí se tiene bastantes ataques, entre otros. ¿Qué es lo que podría pasar, por ejemplo, con lo que se habló bastante, el tema de los autoprorrogados, los posibles escenarios incluso, ¿no? Que se puedan dar antes y después de las elecciones? Se había hablado de movilizaciones, entre otros aspectos. ¿Y qué es lo que se podría llegar a esperar incluso una vez que haya cambio ya de gobierno, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta por las nuevas medidas, incluso que se pretenden que se puedan asumir? Yo voy a pedirte que me des la oportunidad de cerrar la anterior pregunta. Ujú. En este primer periodo electoral, la elección del 17 de agosto, ya ha establecido la conclusión de una primera fase, ¿no? Todos los parlamentarios están elegidos y además han sido ya incluidos dentro del cómputo nacional. ¿Qué se necesita para que ellos entren en funciones? Entregarles las credenciales. ¿Y quién se las entrega? Los vocales del Tribunal Supremo. Entonces, esa fase ha sido cerrada y por preclusión no se la puede repetir. Entonces, en mi concepto, ante cualquier situación de estas hasta inusuales que habíamos estado conversando con ustedes, debe entregarse las credenciales. Y si se diera cualquier contingencia sui generis, indeseable indudablemente, ellos pueden continuar pues con lo que establece la Constitución. ¿No? La Constitución dice que se tienen que instalar las dos cámaras, tienen que elegirse las directivas. Y si no hubiera en ese momento un presidente, la sucesión está establecida. Entonces, por eso es que yo digo, este parlamentario que tuvo esa iniciativa equivocada totalmente, de pensar que suspendiendo a los vocales se iba a anular este proceso que además ha sido bien llevado, es una locura. Yo me imagino que los vocales del Tribunal Supremo Electoral deben estar analizando la posibilidad de hacer este adelantamiento, la entrega de credenciales. O tal vez están obrando de manera prudente, porque también no ha pasado de eso, ¿no? No ha pasado de un intento de hacer esa locura. Antonio, no entiendo Pero, bien. Marcelo, ¿Qué creo en implicaría? esta parte Sí, ser muy concretos, sí. ¿no? Muy concretos. Ya se ha hecho una elección, los parlamentarios han sido elegidos, se ha cerrado el cómputo nacional y el artículo 192 de la ley dice, una vez concluido el cómputo nacional, las autoridades nacionales, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, procederán a la entrega de las credenciales. Y se acabó el tema. Ahora que ya podrían hacerlo, ya Entonces, nomás, en cualquier momento. claro, Ajá. en cualquier momento. ¿Y esto en Lo de qué estilo, brindaría este tema, para que quede claro para lo que estás diciendo? Es una propuesta que es muy válida, ¿no es cierto? Además que está totalmente sustentada en este artículo que mencionas. Efectivamente ellos podían asumir, o sea, el actual tribunal entregar y ya en ese momento dejarían en las funciones los antiguos y entrarían el nuevo parlamento en función inmediatamente. así es, así es. No hay No importa problema. si es que haya habido o no haya habido elección de presidente en segunda vuelta. No importa, no importa. Porque esa es una contingencia. No es lo deseable, ¿no? Indudablemente. Claro. Pero si te pones a pensar, ya ha habido un acto oficial, formal, además público, en el que se ha hecho el cómputo nacional y se ha cerrado esa fase. Y la preclusión establece claramente cada una de las fases del proceso electoral no pueden repetirse. No pueden repetirse. Ha habido cómputos departamentales, el cómputo internacional, se ha hecho la consolidación a través del cómputo nacional, se han asignado los curules a quienes han ganado por votación, ya sea uninominal o plurinominal, y entonces esa fase está cerrada.
Sí, la precaución es que no se puede volver Y, en la, atrás, para nada, ¿no es cierto? Ese es el principio de precaución. y además en la Mm, lógica, Marcelo, en la mm, lógica concreta, esas autoridades son electas, ya son electas, han sido electas. Entonces, nadie, bajo ninguna peregrina idea puede revocar ese mandato que el pueblo les asignó. claro, claro, Ya el pueblo les asignó ese mandato. claro. Y Entonces si no entraría, hubiera, sí, y si no hubiera, digamos, la segunda vuelta, cosa que no creo que ocurra, sinceramente. ujú, Yo lo que veo más bien es que el 19 va a haber la votación, va a ser una fiesta democrática como hasta ahora y se van a elegir al presidente y vicepresidente, que sería el segundo componente para acabar este proceso electoral. claro. Con eso se impediría que cualquier persona que esté, digamos, con su luna, si vale el término, venga y haga una propuesta cualquiera. Simplemente se asume la nueva Asamblea Legislativa y se acabó el problema, ¿no es cierto? En ese ámbito. Ahora, se generaría un vacío si es que, y eso obviamente llevaría a defender y a abrir sin ninguna duda la posibilidad de que sí o sí se realicen las elecciones el domingo 19, ¿no es cierto? Mira, eso está tan ordenado, tan concatenado, que habla inclusive de la sucesión presidencial. La sucesión presidencial se da cuando, en el caso de que estuvieran elegidos, el presidente por alguna circunstancia deja de ejercer, entra el vicepresidente. Posteriormente entra el presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí Mm, acaba. mm, Pero el presidente de la Cámara de Senadores tiene la obligación en 90 días completar el proceso de elección. O sea, el ordenamiento jurídico constitucional en ese momento está claramente establecido y no puede realmente personas que no respetan, porque yo no creo que ignoren esta normativa, lo que pretende es no respetarla, introducir una variante de esas casi como a medida, ¿no? Yo no sé ni a quién le beneficia eso, no sé, sinceramente. Y ha habido una votación muy interesante, una participación muy alta. Entonces, la misma ciudadanía difícilmente va a aceptar esta situación. bien, Lore. Ahora, perdón, hablábamos, claro, toda esta situación que también engloba, ¿no? A susceptibilidad que tiene la gente, ¿no? Y a veces mala información o información no completa, ¿no? Y hablábamos sobre los posibles escenarios incluso que se puedan presentar antes y después, ¿no? De estas elecciones. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que las cosas, aunque ocurren de manera paralela, tienen su propia línea, ¿no? A veces se mezclan muchas cosas, pero el proceso electoral es un proceso particular, pues. Tiene un objetivo, que es elegir autoridades, en este caso nacionales, y debe completarse. Las condiciones están dadas, debe cerrarse este proceso y debe haber la sucesión. A eso, digamos, la circunstancia económica, la circunstancia social, la circunstancia institucional conlleva condicionantes, tienes toda la razón. Pero si te fijas, particularmente debe cerrarse este proceso de la manera más satisfactoria posible para todos y culminar esta etapa. Ya lo que venga después en lo electoral será la elección de autoridades subnacionales, cambio de vocales nacionales también, que es lo que se viene. Entonces, todas esas cosas no deben ser un antecedente para que se cambie lo que se está haciendo, ¿no? Tú hacías mención también al Tribunal Constitucional. Esa es una temática que debe resolverse por los canales que correspondan, ¿sí? ¿Cuál será la mejor solución? ¿Qué es lo que puede ocurrir? En mi concepto, es una elección muy simple. Ya debía haberse hecho inclusive, ¿no? Una vez que se hizo la elección judicial. En la próxima elección, ya en la nacional podíamos haber elegido a los 5 que faltan. O sea, sin problemas, porque no son elecciones nacionales, son elecciones departamentales, ¿no? Claro. Eso
Eso posibilita fácilmente hacer esta corrección que se ha dado debido a la suspensión arbitraria del proceso electoral cuando correspondía. Bueno, pero ese ya es un tema que no lo tenemos que satanizar, ¿no? Hay que darle una solución, hay que volver a la normativa. En algún momento pensarán que la elección de autoridades judiciales debe hacerse de otra manera. Bueno, sí, pero lo que toca en este momento es cerrar este proceso electoral y elegir al presidente y vicepresidente, que es lo que toca. Claro. En el caso de un tribunal constitucional, ¿tú crees que es factible que se pueda manejar, digamos, de aquí hacia adelante con los cuatro titulares que hay, ¿no? De los cuatro titulares que hay, dejando de lado a los autoprorrogados y esperando de esta forma hasta las elecciones subnacionales para unir ahí, digamos, la elección judicial? ¿Podría ser factible un camino? Es lo que propone, está en mesa esa propuesta en la Asamblea, ¿no? Mira, ese es un tema legal, ¿no? Entonces necesariamente hay que hacer una evaluación de eso. ¿Cuál es la mejor solución? El modelo de que tenga 9 representantes, uno por cada departamento, es un modelo que yo creo que busca, no sé si la eficiencia, pero sí, digamos, la representación, sobre todo departamental. Entonces, puede ser un modelo deseable. Sin embargo, yo creo que la misma institución puede readaptarse, elegir transitoriamente quién dirige a través de una votación interna, que eso es lo que corresponde a una instancia colegiada, y llevar adelante. Yo quiero recordarte, Marcelo, que el año 2009 nosotros éramos 3 vocales, Ujú. de los 5 que debíamos haber sido, ¿no? Y siguió todo y funcionó muy bien. Claro, las personas que estaban en ese momento, las dos señoras, la doctora Oporto y la doctora Ibarnegaray, eran pues de primer nivel, ¿no? De primer nivel. Personas muy imbuidas en el tema profesional, el tema institucional y sobre todo ese sentimiento de país, ¿no? De ese sentimiento de la función que había que cumplir. Entonces, yo no creo que esos problemas que son de forma, porque muchas veces nosotros vemos los modelos de forma, ¿no? La actitud, eh, cómo empieza, digamos, a responder cada uno de estos servidores públicos es de valores, es muy importante. Yo creo que aunque se califica de diferente manera la, el proceder del Tribunal Supremo de Justicia y su presidente, está sentando precedente. Es importante, porque ya prácticamente todo eso era amorfo, todos respondían a una corriente, todos estaban en consonancia. No, los poderes del Estado, los órganos del Estado deben contrapesarse, ¿no? Cada quien tiene que responder a lo que le corresponde. Entonces el ciudadano, que es el que finalmente interactúa con el Estado, se siente eh, por lo menos correspondido en la acción de sus autoridades. Porque si no hay un autoritarismo, pues y es lo último, eso es lo que hemos estado observando últimamente, ¿no? Se decía una cosa y se cumplía. Y no está bien, no está bien. Yo creo que esta acción que ha tenido este parlamentario de presentar ese proyecto de ley, que además si lo lees es una vergüenza. Ni siquiera hay una justificación para suspender a los vocales. O sea, alguien decidió suspenderlos y pare de contar. No, no, eso es un atrevimiento hacia la ciudadanía inclusive, ¿no? Porque cuando yo tomo una decisión, la tengo que tomar de manera justificada y racional. Por eso es que yo prefiero no ahondar mucho en este tipo de situaciones y pensar en las salidas además, ¿no? Y es una obligación del Tribunal Supremo Electoral, de sus vocales, entregar las credenciales de manera oportuna y segura. Eso sí, porque ellos ya hicieron su trabajo, esa etapa está concluida y no hay un solo, una preservación ni previsión de la ley
que impida hacerlo y entregar las credenciales del presidente y vicepresidente cuando corresponda. Ahora, si en estos días no pasa nada, las entregarán juntas. Claro, y es también, ¿no? Lo importante, la organización que se tiene, pero sobre todo poder entregar, ¿no? Las credenciales. Hablando de este tema de organización, entre otros aspectos, ¿cómo evalúa usted estos debates que se han tenido? Este último debate vicepresidencial en cuanto a la organización, incluso que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, estos ejes temáticos en los que se han enfocado, además cómo ha estado direccionado, ¿no? También que solamente se estaban marcando para que se puedan hacer preguntas, respuestas sin salirse de este esquema. ¿Qué considera usted que se debería mejorar para este último debate presidencial de este domingo? Mira, tu pregunta es tan interesante, que me permite hacer por lo menos tres consideraciones. La primera, destacar definitivamente el logro que ha tenido el Tribunal Supremo al haber logrado los debates. Después de que uno de los candidatos casi había decidido no participar, ¿no? Algo importante, no está normado todavía, entonces es un avance interesantísimo. El segundo componente de la organización, sabes, yo creo que la organización no permite conocer las propuestas de los candidatos, ¿no? No permite. Entonces, les da límites de tiempo, les da límites de temática y les permite pelear, cosa que no tiene ningún sentido, pues, porque vos lo escuchabas a uno de ellos hacer referencia solamente a un aspecto. Bueno, pero ninguno de los dos ha dicho cómo va a ser su participación en la asamblea. Ellos van a dirigir la asamblea, son el presidente nato. Y ninguno de ellos siquiera conoce cómo es el trabajo interno. Y uno de ellos todavía dijo que no tiene por qué ser todólogo, que para eso tiene un equipo de trabajo que se ocupa de eso. Bueno, quienes alguna vez hemos dirigido algo, sabemos que tenemos que esforzarnos el doble, porque no somos todólogos. Entonces tenemos que tener la amplísima disposición de escuchar antes de hablar. Por eso tenemos dos ojos, tenemos dos orejas y una sola boca, ¿no? Creo que el debate no alcanzó lo que pretendían los organizadores y los ciudadanos que habíamos esperado eso. ¿Qué deberíamos hacer? Aumentar el número de moderadores, no sé si sea la solución, ¿no? Yo pienso que debería incorporarse un panel de expertos que no estén, digamos, en la línea política o lo que tú quieras, pero de gente que sepa temáticas. Entonces, si el tribunal ha establecido 11 temáticas, ver si entre la participación de 4 o 5 expertos, personas formadas en estas líneas, pueden coadyuvar. Así no se tiene esa presentación libre de que uno dice lo que sea. Y a veces dice sonceras, pues, ¿no? Dice cosas que no están adecuadas. Entonces, así hay un poco de regulación, si tú quieres, de autorregulación. Porque en todos los debates que han habido, los previos y estos últimos, ha habido una heterogeneidad muy grande entre quienes han participado. Personas de primerísimo nivel, realmente de primerísimo nivel, en las cuales tú podías recibir mensajes muy claros sobre qué es lo que se planteaba desarrollar. Mira, el tema económico es tan complejo que merece realmente una atención seria, ¿no? Seria. Eso de decir que vamos a tener medidas de shock, no sé si sea la solución solamente, el expresar. El tema de la corrupción, dice, vamos a hacer leyes todavía más dura que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. No creo que existe una norma más dura que eso. Lo que pasa
que todo el andamiaje del Estado, toda la forma de manejarse el Estado, tan manual, tan burocrática, con tantos funcionarios de por medio, expone pues a eso. Y a mí me hubiera escuchado cómo planteaba, por ejemplo, uno de los candidatos que es experto en el área de informática, cómo planteaba resolver el procedimiento, uno de los procedimientos que es la tramitación para evitar corrupción. Me imagino que hubiera dicho que iba a usar blockchain, porque eso es lo que ahora está empezando a emerger como una solución que fortalece la tramitación, fortalece la transacción, fortalece el valor de los trabajos, de los documentos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, porque la ciudadanía aspira a que tengamos un Estado más moderno. Yo les comento, estoy con un resfrío medio incómodo, por eso me veo un poco apagado. Yo ayer he estado en la Caja Nacional de Salud. Debía haber hecho ese trámite hace mucho tiempo. Miren, la atención de primera, definitivamente. Eh, la doctora que me atendió, una persona muy amable, muy cordial. Sin embargo, toda la tramitación implica minutos, a veces horas de espera. Todo eso se podría modernizar con procedimientos y aplicaciones móviles. Ya la información está, ya todo esto está. Entonces, todo, esas cosas pues queremos saber, ¿no? Ustedes son partícipes también, han hecho más de una vez el trámite de la cédula de identidad. Ven que ahora en la mayoría de los casos la demora es muy pequeña. Un pequeño. Y si se Y es tuviera una hechura visión suya más esa, amplia, ¿no, pues, Antonio? Es hechura suya esa que sea más rápido, ¿no? 10, 15 de minutos, un ¿no? equipo ¿Tarda? muy lindo, Marcelito, un equipo muy lindo que hizo las cosas. Entonces, yo creo que el reto de ustedes de plantear un mejor debate es pertinente. Y ojalá lo escuchen quienes organizan, ¿no? Quienes van a participar son pues candidatos con mucho más recorrido, ¿no? Con mucha más experiencia, con una formación también muy interesante, muy buenas, ¿no? Personas bien formadas, tienen ejercicio público en la función pública y ojalá no entremos en la pelea, ojalá entremos en la visión de las Propuestas. propuestas serias, ¿no ve? Y además serias. Claro, porque la gente sí quiere conocer, ¿no? Una vez más estas propuestas que tal vez entre ambos candidatos en algunas coinciden, ¿no? Y están planteando lo mismo y se tiene la misma visión, ¿no? Que es poder salir de esta crisis, mejorar la economía, el tema carburantes, entre otros aspectos. Sin embargo, sí es bueno escucharlo desde el punto de vista y cómo se podría llegar a poner en marcha, además, estos planes que se tiene de gobierno para los próximos años. Sin embargo, lo que también es importante y se habló bastante, incluso en la primera vuelta, es el tema del CIREPRE, ¿no? El conteo rápido que se espera que se pueda tener. El 17 de agosto era hasta el 90-95%. Ahora se espera incluso que se pueda tener hasta el 98% ya de los votos a las 20 o 21 horas. Incluso que mediante diferentes plataformas también la gente pueda seguir cómo se está desarrollando este conteo. ¿Cómo ve usted este trabajo que se está desarrollando, que se implementó, que se está poniendo en marcha? Fue muy bueno y tuvo su contraparte. La red Unitel hizo conteo rápido. No está regulado el conteo rápido. Si puede implicar un riesgo también eso, porque si en algún caso las diferencias son muy grandes entre el conteo rápido y el conteo oficial, que es el Tribunal Supremo, el CIREPRE en este caso, hay muy grandes diferencias, puede generar desconfianza, ¿no? Pero para la fecha que usted hace referencia, el 17 de agosto, funcionó muy bien. Ambos, ¿no? Ambos dieron buenos resultados. A mí me parece bien la contraparte de la sociedad civil, que en estos temas tan delicados tiene esa organización, tiene esa alternativa. Habían pedido que el CIREPRE tenga las actas, las fotos de las actas, lo mismo que el cómputo.
Yo creo que la decisión que se ha tomado de no exponer las actas en el CIREPRE, sino en el cómputo, inmediatamente son procesadas, es una decisión práctica inclusive, ¿no? Porque las fotografías están ya de lo que se ha procesado y si hubiera algún reclamo se las baja, se las imprime, está todavía el cómputo en curso, porque demora casi 7 días el cómputo, ¿no? Entonces se puede hacer el reclamo oportunamente. Y yo creo que está, en la parte formal y en la parte técnica se va a alcanzar las previsiones que se tienen. Ojalá el trabajo de la parte técnica del Tribunal Supremo y de los tribunales electorales departamentales esté en consonancia a lo que pasó el 17 de agosto, que fue un buen trabajo. Antonio, muchísimas gracias. Espero que te recuperes de ese resfrío que hemos notado que te está quejando. Y bueno, creo que Joel tiene una pregunta. Adelante, Joel, por favor. Sí, perdón, Marcelo, también a nuestro invitado, gracias por la atención, por la información que nos brinda, siempre es importante. Hay una consulta que tengo respecto a lo que pasa cuando hay inundaciones y este tipo de problemas. ¿Qué es lo que ocurre comúnmente en sala plena del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué efectos puede ocasionar el que una región que esté afectada por inundaciones pues tenga que evitar, digamos, el voto? ¿Qué dificultades se puede ver? Esa es la consulta, Marcelo. Adelante, Antonio. De darse una situación así extrema como la que nos menciona nuestro querido amigo, podría hasta suspenderse la elección en ese lugar, ¿no? Podría hasta suspenderse. La votación en este caso, porque ya es el balotaje, ¿no? Que está permitiendo que se defina quién es presidente. Podría llegar a suspenderse. En el caso de que se anulara alguna mesa, por ejemplo, se repite, ¿no? Eso está dentro del calendario. Es un poco complejo por los plazos, pero se repite, ¿no? Generalmente ya se va cerrando eso. En la votación en el extranjero, cuando hay votación, algunas mesas anuladas, la votación ya no se repite, porque indudablemente la logística de poder hacer una votación, repetir una votación en el extranjero es mucho más compleja. Entonces, Claro. la ley prevé eso, se anula la mesa y se cancela la votación de la mesa, ¿no? Yo espero que estos problemas puedan subsanarse sin mayor inconveniente y pueda llevarse adelante este proceso de balotaje como está previsto hasta ahora de manera muy buena, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, que hasta ahora todo está marchando y está todo encaminado. Muchísimas gracias, Antonio, y esperamos poder tener nuevamente este contacto en las próximas semanas. Y que se recupere pronto, por favor. Tecito con miel y limón. Exacto. Y muchos mimos en casa. Muchas gracias a ustedes. No se imaginan el gusto particular que tengo de conversar con dos personas tan lindas, tan ecuánimes y con tanto profesionalismo, ¿no? Vamos a hacer los esfuerzos para estar ya en orden, sin este resfrío. Un verdadero placer, un gran abrazo. Un gusto que esté bien. Gracias, Antonio. Gracias, bonito viernes. Bien, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Qué Antes de rápido. irnos a la pausa, quería darte un dato también referente al tema de las elecciones. Ya se enviaron las maletas electorales a estos 22 países que van a formar parte de este balotaje, de este proceso Ah, muy electoral. bien. Listo.